Pues vamos a comenzar, yo creo, y ya quienes vayan integrándose, pues les iremos dando la bienvenida un poco más adelante. Lo hará Guillermo directamente. Esta noche tengo el gran gusto de presentar a Guillermo Llofriu, ¿sí? Guillermo Llofriu es un colaborador que ha estado conmigo aquí en Palma de Mallorca trabajando desde hace casi 10 años van a ser ya. Él es un coach organizacional, está certificado por AECOP, que es la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Organizacional. Es también gestor de comunicación y desarrollo digital. Trabaja como copywriter, especialista en marketing emocional y desde luego que lleva una larga trayectoria como formador y ponente, ¿sí? Actualmente está dando ponencias, por ejemplo, con la Cámara de Comercio de aquí, de las Islas Baleares. Eh, por aquí hemos pasado por distintas empresas, empresas de aviación, empresas de comida, sectores hoteleros, restaurantes y asociaciones que trabajan en pro de diferentes discapacidades, haciendo planeaciones estratégicas, dándole seguimiento, en fin. No quiero inundarles con todo lo que es este trabajo que hacemos aquí en España, pero lo que es cierto es que Guillermo ha tenido a bien desarrollar esta conferencia porque él, más que nosotros tres, más que Luis Miguel, más que Aldo, más que yo, es la persona que se ha dedicado a profundizar, a trabajar, a desarrollar el talento de todo lo que es el ambiente digital. Entonces, dentro de nuestra fortaleza es quien está a cargo de manejar todo el cotarro, vamos a decirlo en las palabras mexicanas, de lo que es la parte de las computadoras, de esto de ver el marketing, de ver tantas cosas que nos vas a platicar esta noche, Guillermo. Así es que, pues, les dejo con Guillermo, ¿sí? Y paso el micrófono a Guillermo esta noche. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, David, por tu presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. Es un placer poder contar con tantas personas. Y voy a compartir pantalla y, de paso, comentar que... A ver si vemos ahí. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, Guillermo, se ve. Vale, Sí, muy bien. muchísimas gracias. Perfecto. Comentar que como grabamos la ponencia o como grabamos el webinar, si alguien, por favor, tiene algún tipo de problema o no está interesado en salir, por favor, vosotros mismos controláis vuestras cámaras. Yo igualmente minimizo, con lo cual las ventanitas pequeñas no se ven y se está grabando solo lo de la pantalla, pero bueno, al principio, pues normalmente sale un trocito de grabación al principio cuando David presenta, en el que no podemos evitar que estén las pantallas. Con lo cual, si alguien tuviera algún problema, luego simplemente el webinar, como ya sabéis, si habéis visto los demás, lo colgamos en el canal de YouTube. Es decir, son webinars profesionales, con lo cual teóricamente no tiene que haber ningún problema, pero cada persona es dueña de sí misma. Entonces, máximo respeto, y si alguien tiene algún inconveniente, les recomiendo que por favor apague la cámara. El micro lo pueden tener, si es posible, apagado para que no entren ruidos externos, pero en cualquier momento, que es muy de agradecer, si necesitáis interrumpirme para cualquier pregunta, sin ningún tipo de problema. Entonces, si os parece, y agradeciéndoos de nuevo vuestra presencia,
Vamos a hablar un poco de lo que comentaba David, del entorno digital, del entorno online, que hace muchos años que ya va más allá de lo que son los ordenadores y la informática, e incluso la tecnología en general, ¿no? La tecnología, el concepto ya derivado hacia otros lugares, ¿no? Entonces, normalmente suelo empezar con esta diapositiva, no porque tengamos que despertar, que, bueno, David y yo aquí ya son más de la 1 de la madrugada, sino que estamos entrando en un tiempo, y más con la pandemia, donde necesitamos despertar a otras cosas. Necesitamos despertar a la adquisición, por ejemplo, de conciencia de uno mismo, que es un tema que se lleva años hablando y es un tema que en las organizaciones, en las empresas, pensad por favor que yo siempre que hablo de España, incluso de Palma o de Mallorca, que es lo que conocemos, eh, es importante empezar a analizarse a uno mismo y el webinar de hoy va de ello, ¿no? De entender que para poder acometer, igualmente lo dijimos en los webinars de cambio, de resolución de conflicto de liderazgo, que para poder acometer todo eso tenemos una necesidad importante primero de entender al máximo posible quiénes somos para luego poder entrar en esas dinámicas, porque si no es complicado. Entonces, siempre empiezo con el despertador, porque aparte también me gustaría poder despertaros inquietudes, poder despertaros nuevas visiones, sería un poco el propósito, ¿no? Y que os puedan ayudar en cualquier momento. Esta foto me gusta mucho ponerla, en primer lugar porque es mi abuelo y yo cuando tenía 1 año, pero la pongo porque veis que hablamos de cambio y es lo primero por lo que siempre empiezo cualquiera de mis talleres o cualquiera de mis webinars. Hay una razón muy evidente, es decir, si tenemos que adaptarnos es porque algo ha cambiado, tanto del entorno como internamente en la organización. Entonces el cambio, el primer webinar lo tenéis entero bueno, tanto en la web de la Fortaleza del Talento como en el canal de YouTube. El cambio es lo que nos mueve. Entonces, un poquito va ahí también este webinar de cómo desde el ámbito tecnológico, desde el ámbito online, desde el ámbito digital, casi no nos queda más remedio que adaptarnos a él, ¿no? Otra cosa, por el título del webinar, las competencias del líder digital, todos somos líderes, es decir, no vamos a tocar aquí el tema del liderazgo porque ya se tocó, pero sí me gustaría hablar desde la perspectiva de que todos tenemos que liderar nuestro día a día. Eso es un tema que también todos sabemos, todos conocemos. Sin embargo, en muchas ocasiones se sigue hablando solo de la parte del gestor del equipo con la imagen de líder, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a necesitar todos entender de qué estamos hablando cuando hablamos del online o cuando hablamos del mundo digital. Y ahora en lo que está tan de moda, el teletrabajo, ¿no? ¿A qué tipo de cambio nos abonamos? Pues podemos entender que hay 2 tipos de cambio. Uno es el cambio por intención, que es el que teóricamente todos deberíamos abrazar, porque cuando uno tiene intención, la intención es algo que tienes el propósito de hacer, entonces claramente necesitamos ir por ese camino. Sin embargo, muchas veces nos embiste de frente el cambio por obligación. El cambio por intención es muy fácil de entender. Comprarnos unas gafas nuevas, unos bañadores, ir de viaje a un sitio distinto, menos este año, en verano. Sin embargo, el cambio por obligación, y creo que no hay otro ejemplo, en comparación es un cambio exigente. Es un cambio que escapa completamente de nuestro propósito, nos viene de frente, es traumático y normalmente nos genera ansiedad y estrés. Mientras que el cambio por intención es un cambio ordenado, es un cambio que en el desarrollo de las organizaciones suma y en la productividad multiplica. Entonces, creo que vale mucho la pena empezar a pensar, es una de las primeras cosas para anotar, empezar a pensar qué tipo de cambio necesitamos o qué tipo de cambio queremos darle a nuestras organizaciones para entrar en procesos adaptativos y además continuos. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver muy claro. Un cambio por intención. Me gusta mucho sacar esta empresa. Esto es una tienda que hay en Madrid, la capital. Es una tienda
que curiosamente venden capas. Es decir, es algo muy particular porque uno puede pensar hoy en día quién compra una capa. Pues esta empresa desde 1901 está vendiendo capas. Esto es un modelo, mantiene, como podéis ver, la hermosura de la tienda. Se ve a través de los escaparates que dentro la han modernizado un poquitín, pues porque obviamente necesitamos adaptarnos al cambio y hay cosas que es más difícil mantener. Sin embargo, solo por la parte de fuera ya invita a entrar. Sin embargo, esta empresa ha construido una web espectacular en la que incluso tiene newsletter, como podéis ver a la derecha, se ve en chiquitín, es la barrita negra, tiene todas las redes sociales que a ellos les interesa, y eso es porque aquí ha habido liderazgo adaptativo al entorno digital. Es decir, muy probablemente esa tienda se mantiene en el orden familiar de sucesión. Llegados a este momento había que hacer un cambio y ahora se han puesto a vender por Internet. Tal cual. Es decir, es un ejemplo muy bueno de un cambio por intención. No sé si tiene competidores, entiendo que alguno tendrá porque Madrid es grande. Sin embargo, no sabía que existieran tiendas de capas hoy en día. Y este es un cambio por obligación, es decir, todo el mundo conoce Kodak, sin duda. Kodak inventó el carrete en 1888 y en 1900 presentó la primera cámara de metal. Esta gente llegaron a dominar el mercado, tenían una cuota de mercado de carretes del 90% y 85% en cámaras. Esta gente sucumbió, quebraron, porque no quisieron adaptarse al cambio, porque no supieron intuir la importancia que tendrían las cámaras digitales. Ellos no lo veían, lo veremos un poquitín más adelante en uno de los sesgos que comento, pero ellos, multinacional, con miles de empleados, no fueron capaces de ver eso, no fueron capaces de pensar un poquito fuera de la caja, un poco fuera de lo que tenían ellos. No fueron capaces de entender que no podían descuidar a la competencia ni podían descuidar el ambiente social que había. Es decir, las tendencias eran hacia procesos de cambio de cámara por cambio digital. Todos lo hemos vivido, las cámaras digitales, hace ya muchos años. Pues no supieron verlo y tampoco se dieron cuenta de lo rápido que se estaba adaptando el cliente a las cámaras digitales, hasta que fue demasiado tarde. Entonces, es importante ver que, con este ejemplo que tenemos de quiebre de una empresa, el cambio por intención, obviamente, tenemos que empezar a abonarnos desde ya. Vamos a por la brecha tecnológica o la brecha digital. Repito, la palabra tecnológica queda un poquitín apartada ya y la importante para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas o para las grandes es más la parte del ambiente digital, ¿no? Como os comentaba al principio, en estos años va a ser esencial mirarnos a nosotros mismos y entender qué es lo que nos está pasando para que obtengamos un resultado u otro. Entonces, ¿qué sucede con la brecha tecnológica? ¿Qué sucede con esta distancia que hay entre lo que nosotros entendemos que es nuestro día a día y ese día a día en digital? En primer lugar, lo que es la tecnología, aquí sí que hablamos de tecnología porque hablamos de dispositivos, está muy madura, es decir, incluso, como sabéis todos, la tecnología va años por delante al desarrollo de la sociedad, con lo cual no vamos a llegar nunca tarde. Hay tecnología suficiente para todos. La formación está muy consolidada, eso tampoco hay que decirlo. Hay algunos pequeños matices que comentaremos muy rápidamente y que hacen que no se desarrolle con la velocidad que debería, pero no hay problemas para formarse hoy en día, incluso de manera gratuita. La incidencia del conocimiento en la empresa es incuestionable. Es decir, como concepto, nadie puede cuestionar que las empresas necesitan desarrollo cognitivo, necesitan entrar en nuevos conocimientos si quieren seguir siendo competitivos. Sin embargo, ¿qué ocurre en la otra parte de la grieta? ¿Qué pasa con las ganas de entrar en eso? Es decir, ¿qué pasa con las ganas de formarnos? ¿Qué pasa con las ganas de aprender, de adquirir ese conocimiento? Con las ganas de aprender a manejar un smartphone, no solo para mirar el periódico deportivo, sino a lo mejor para manejar la red social de la empresa en un determinado momento. Es un tema de ganas.
Y en las reuniones que tenemos, en las visitas que hacemos, uno puede detectar cómo la gente claramente, en determinados momentos, en determinadas circunstancias, evidentemente generalizar, uno tiende al error, pero en la experiencia que tenemos, las personas no tienen ningún reparo en comentarte que para ellos ya este tema ya no está. El compromiso va todo un poquito por allí, ¿no? Es decir, implementación de algo nuevo en la empresa. No hablemos de una tecnología nueva. Implementación, por ejemplo, de una red social en la empresa. Intentar que las personas que tengan un poquito más de facilidad en escribir se comprometan a escribir para la empresa es importante. Eso sucede muy poco, muy poco. Implicación derivada del compromiso. La gente no se quiere implicar porque no quiere comprometerse, porque eso va a llevar más trabajo. Y luego el miedo, esa emoción que todos conocemos. Y lo que os comentaba de que la formación está muy consolidada, aquí os pongo un ejemplo de España. En España está Fundae, que es la fundación que gestiona las subvenciones a las empresas. Obviamente, en México desconozco por completo si hay algo siquiera parecido, pero aquí en España funciona de esa manera y lo que tiene la empresa a través de un cálculo que se hace es un descuento en la seguridad social. Entonces, miremos esta cifra. En 2018, tan solo un 30% de las pequeñas y medianas empresas, que son prácticamente el 99% de la empresa que hay en España, consumieron su crédito y de él solo utilizaron el 60%. Eso quiere decir que si tú como empresa este año 2020 tienes 2.000 euros, perdón que se me acaba de colar un bicho, tienes 2.000 euros para invertir en formación, si no los inviertes, los pierdes. Los pierdes en el sentido de inviertes 2.000 euros y al mes siguiente se te descuenta la seguridad social, con lo cual es un equilibrio, se balancea todo. Si no, el año que viene empieza de cero. Entonces, fijaos en estos números, la cantidad de oportunidades de formación que está perdiendo la empresa, al menos en España. Este es un punto clave, es un punto muy importante que creo que todos tenemos claro, la resistencia al cambio. Esta frase la apunto simplemente porque me la he encontrado en infinidad de ocasiones y creo que es un referente y me la sigo encontrando. Es decir, cuando hablas de innovación, entre comillas, cuando hablas de adaptarse al nuevo entorno digital, en ocasiones te contestan, y no pocas, que ellos están muy bien como están y que si lo que han hecho hasta ahora funciona, no tienen por qué cambiarlo. Eso obviamente es una postura muy poco crítica con lo que uno hace, es una postura con un poco de desidia, un poco cómoda, sin embargo es la realidad de lo que hay. Entonces me he permitido haceros una pequeña lista de 5 Ds que desde mi punto de vista enfocan la resistencia al cambio. El primero es el desconocimiento, es decir, el hecho simple de no querer asumir que no sabemos algo. En nuestro país el error se tolera poquito. Repito, hablo de España, es el país que conozco. No se tolera con ganas, no se tolera con gracia. Y es una verdad de perogrullo que si no nos equivocamos no vamos a aprender ni vamos a avanzar. Entonces, pues bueno, el desconocimiento es un poco el síndrome del tonto de los 5 minutos que decían los chinos, ¿no? Que si no preguntas, eres tonto 5 minutos, si preguntas, perdón, y si no preguntas, pues fíjate, te quedas sin eternum, ¿no? La distracción. La distracción es otra herramienta con la que nos encontramos y es estratégica, es decir, las empresas ven hacia dónde va todo, ven los cambios que tienen que hacer, pero su día a día las consume, que eso puede ser externo, sin embargo ellas se dejan consumir por el día a día, es decir, distraen las necesidades que pueden ser muy operativas para su empresa y muy necesarias en la gestión de lo que tienen en adelante. La duda, la famosa incertidumbre que estamos viviendo todos ahora, es una incertidumbre distinta, pero en la empresa hay que averiguar cuál es el motivo de esa incertidumbre, es decir, cuáles son las dudas que tenemos para no arrancar un cambio adaptativo. Eso es un tema que la empresa tiene que evaluar internamente. Ojo, si pasamos primero por el punto 1, si no conocemos
cuál es el cambio que tenemos que implementar en nuestra empresa, es difícil que los demás puntos entren. Entonces, es muy importante, es necesario tener siempre a alguien, aunque sea el gerente, aunque sea el líder, que esté siempre pendiente de lo que está pasando en el ecosistema en el que se mueve para poder tomar decisiones. Luego el dolor. El dolor es, yo que me dedico a tecnología os lo puedo comentar, el dolor es el haber hecho una página web con toda la ilusión del mundo, no haberse informado bien, no haberles informado bien, han gastado X dinero, la página web no funciona y a partir de ese momento la gente sufre cada vez que le hablan de una página web. Sufre hasta el punto de hablar mal de las páginas web cuando muy probablemente hay otros factores que circundan eso, ¿no? Y al final un poco la desidia, ¿no? Que en determinados casos, aunque no tengamos mucho trabajo, aunque no haya mucho rodaje, pues oye, que teóricamente si no cambiamos tampoco pasa nada, ¿no? El proceso adaptativo, este lo paso muy rápido porque yo creo que todo el mundo lo conoce, es decir, lo que comentábamos, a mí me viene una actualización del exterior, me viene una novedad del mercado, me viene en online, como puede ser el teletrabajo, y me ha venido por un cambio por obligación. Entonces, lo que tengo que hacer primero es detectar qué es lo que está pasando, qué es lo que me viene. Luego tengo que analizar cuáles son los factores de ese cambio, es decir, cómo me va a influir a mí o no, si tengo en este momento, a través de la comprensión, que implementarlo o no. En el caso de la obligación que hemos tenido en la pandemia, las empresas han visto muy rápido, que tenían que hacer teletrabajo. Cuando yo hace más de 10 años ya hablaba de teletrabajo en las empresas. Es decir, que ha habido 10 años de una especie de desidia sobre el teletrabajo que ahora por obligación han tenido que implementarla. Ahí está la implementación luego, ¿no? Una vez hemos entendido qué es y cómo lo podemos emplear, lo tenemos que implementar, tenemos que llevar básico una vigilancia de lo que estamos haciendo, indicadores, todos lo sabemos, y a partir de ahí, con puntos de corrección, volver a empezar otra vez. ¿De acuerdo? El proceso adaptativo se lo sabe todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece detrás la palabra online o digital, parece que las otras tres se desmoronan. ¿Qué sucede con lo digital? ¿Es nuevo? La verdad es que no. Google, fijaos, empezó en 1998, hace 22 años que empezó a funcionar Google, y YouTube en 2005. Estamos hablando de 15 años. ¿Es malo? Entendemos que no, porque todo lo digital nos conecta. Me suelen comentar que la tecnología separa a las personas. Yo soy de la opinión, como es voluntario su uso, de que la tecnología une a las personas. Porque yo desde que puedo manejar Skype, por ejemplo, ya de hace muchos años, o Messenger en su momento, yo he podido conocer gente de fuera con mayor facilidad que si hubiera tenido que viajar. Entonces yo creo que realmente la tecnología nos conecta, nos relaciona, nos permite hablar como estamos hablando ahora, que de otra manera sería imposible. Nos informa, no tenemos más que decir, y una larga lista. ¿Es difícil? Vamos a decir que no. Es decir, Facebook tiene 2.500 millones de usuarios activos y WhatsApp tiene 1.600 millones. Lo que comentábamos antes, más que la dificultad de la tecnología en el uso digital, es más el interés. He visto compañeros manejar con una facilidad pasmosa el periódico deportivo en el móvil y luego cuando les hablas de darse de alta en Telegram porque les vas a ofrecer contenido gratuito, te dicen que no saben descargarse el Telegram. Entonces volvemos otra vez, lamentablemente y por suerte, a la persona. Lo que comentábamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Un segundín, por favor, porque me vais a permitir, porque ahora no recuerdo si a la hora de compartir le he dicho, un segundo, a la hora de compartir, aquí está, que me cogiera el sonido de la computadora. Ahí está. Voy a poner un pequeñito vídeo muy corto. ¿Se escucha?
Bueno, y así sigue la cadena, ¿no? Es un poquitín el concepto, ya que también hablamos de liderazgo, es un poco el concepto del rebaño, ¿no? De ir con el rebaño, de miedo, de no tener quizás el criterio suficiente o no tener las herramientas suficientes para adquirir criterio. Ahora lo estamos viendo muchísimo con lo de las fake news, que es un problema mundial, lo de las noticias falsas, y es en ocasiones no por tener falta de criterio, sino por no saber a dónde ir a buscar más información para poder generar ese criterio. Falta de iniciativa muchas veces, pensar que estoy reunido con la gente y ya está. Aquí en España, aludiendo un poco a la comodidad también, tenemos una frase que dice, donde va Vicente, va la gente, ¿no? Entonces es un poco vamos todos en desbandada y aquí nadie decide nada, nadie aporta un poquito de criterio y siempre el que se sale, pues en el caso que hemos visto ahora, o sufre o consigue el éxito más rápido. ¿Dónde empiezan los problemas? Con frases de este estilo, frases literales, escuchadas. Deja, esto de la tecnología ya me ha cogido mayor. Una frase muy característica, se escuchaba un poquitín en la generación ya de mis padres, pero bueno, las cosas no eran igual. Hoy en día es un poquitín menos lógico que se escuche este tipo de frase, pero está en el orden del día. Lo típico, eso de la informática da más trabajo el que ya tenemos, obviamente ya no es informática, ya son otras cosas, pero fijaos que seguimos teniendo el concepto ese de, uy, me van a poner un ordenador y no lo voy a saber manejar, ¿no? Entonces luego le dices, oye, pero vamos a enseñarte, ya, pero ¿cuándo? En horario de trabajo. Es decir, a partir de ahí, efecto dominó. No entiendo para qué necesitamos hacer cambios. ¿De acuerdo? Fijaos que todo es un poco postura de resistencia al cambio. De aquí no me quiero mover. Aquí en Mallorca pasa mucho. Te lo preguntan, oye, ¿el de aquí al lado lo tiene? Y tú lo primero que piensas es, ¿el de aquí al lado no es tu competidor? Pero a lo mejor también es su amigo. Entonces, es un poco el miedo a ser el conejillo de Indias, ¿no? Fijaos que de ahí no hay ninguna decisión de valentía, no hay ninguna decisión creativa, no hay ninguna decisión en la que podamos decir, oye, esta persona está liderando un proyecto, porque ahora mismo se está poniendo espalda a pared y a partir de ahí no lo mueve. Otra más, una web, deja, esto es un sacadineros, ¿no? Desconozco el concepto de web, luego hablas con el empresario y solo ha escuchado, entonces juicios, creencias limitantes que nos están parando. Facebook, si eso lo usa mi sobrino y tiene 15 años, otro clásico, ¿no? Él está mirando el periódico, a lo mejor mirará Netflix el fin de semana, pero por ejemplo Facebook no puede entender o no es capaz de entender o no quiere entender, lo de las ganas, que puede ayudar mucho a lo suyo. ¿Y por qué se genera conflicto con todo eso? Pues por un conocido de todos, sin ninguna duda, que es el ego, que es un poco uno de los conceptos de las falsas estadísticas del 100%, de esas que si haces una estadística en la calle y le preguntas a la gente si ellos muestran mucho ego, si son egoístas, si prácticamente el 100% te contestará que no, pero luego en el día a día vemos que eso no puede ser, ¿no? Aquí hay un ejemplo clarísimo, me imagino que algunos lo habréis visto, otros no. Martin Scorsese hizo un ejercicio brutal de ego cuando se metió con las películas de Marvel, que Marvel ha creado un imperio, y él, fijaos en la última frase, que al final dice, no creo que sean cine. Es decir, está haciendo un juicio terrorífico sobre una saga de 23 películas que ha recaudado en dinero. Entonces ahí sale un poco el ego, obviamente en internet lo fundieron y el hombre tuvo que echar un poco de marcha atrás, ¿no? Entonces, como veis... Sí, perdón. Perdón, ¿puedes cambiar la pantalla? Porque se ha quedado la pantalla... Disculpadme, creía que había elegido lo correcto, perdón. ¿Ahora? Ahora sí. Perdón. Perfecto. Gracias. Gracias por el aviso. Comentábamos, es decir, ¿cómo siguen los problemas a partir de ahí? Es decir, cuando tenemos el ego que nos está removiendo un poquitín, pues un poco por los sesgos. Y voy a poner 4 en los que creo que todos nos vamos a ver muy reflejados y es muy bueno llevárselos a casa luego para validarlos.
El razonamiento motivado es el clásico de que uno recoge del ambiente la información exclusivamente que encaja con sus ideas. ¿Bien? Es decir, él simplemente ve, por ejemplo, ¿recordáis Blockbuster? Blockbuster llegó a tener 9.000 tiendas y alquilaban vídeos y luego DVDs. Fue Netflix, que en ese momento ya estaba creada, a pedirle que le comprase la mitad de Netflix, creo que por 10 millones de dólares, si no recuerdo mal, y se rieron en la cara de Netflix. Entonces, Blockbuster lo único que veía era la información que le interesaba, DVDs, gente, no sé qué. Vino Netflix, no le hizo ni caso. Entonces, un ejemplo característico es, no tengo mucho interés en tener una web de empresa. Sí, bueno, pues oye, veo que las tienen, no las tienen, pero ¿a qué me aferro sin decirlo? Oye, pues a un conocido que me dijo que había tenido una, él no le funcionó, entonces con eso me refuerzo en mi creencia. Y pueden venir 100 empresas que no le van a vender una web a esta persona. El realismo ingenuo. Esto es muy importante y es que las cosas son como yo las veo o las siento. No hay más, es decir, nosotros tenemos una estructura y vemos las cosas como son en nuestra cabeza. Entonces, eso es tener un poquito sentido crítico, hay una falta de perspectiva, entonces ahí cuando hablamos de liderar, estos sesgos debemos tenerlos clarísimos y obviamente también en las personas de nuestro equipo. Estos los conoceré, la indefensión aprendida, es la del elefante encadenado, ¿no? Nos rendimos enseguida y una vez nos hemos acostumbrado a algo, ya no cambiamos porque pensamos incluso que no somos capaces de cambiar. Y luego la última es la disonancia cognitiva, ¿de acuerdo? Que esto genera una tensión interna muy grande, ¿no? Y que es un poco pensar, pues a nivel de ejemplo de empresa, pues pensar en el tema de, oye, a mi competidor este de aquí al lado veo que le funciona la web y yo con la mía no lo conseguí, pero bueno, si le funciona será por casualidad y si no, tiempo al tiempo que ya verás que le irá mal, ¿eh? Es un poco el ejemplo de, oye, como yo no puedo llegar a eso o no he podido tener una experiencia válida en eso, los demás tampoco la pueden tener. Y yo me voy a quedar un poquito aquí con mis otros sesgos y por eso me están adelantando los competidores y muchas veces no sé por qué. Y es porque estoy aferrado a este montón de piedras que llevo en la mochila. ¿Cómo podemos coger el control? No tenemos que hacerlo, ya lo tenemos. Es decir, ¿cómo nos podemos enfocar en el uso digital? Aquí os dejo 4 Cs. Desde mi punto de vista, el conocimiento, como siempre, es lo básico. Es decir, si tenemos que manejar algo, tenemos que aprender a manejarlo. Es que es para todo igual. Nadie puede conducir si no estudia para sacarse el carnet. Y como este ejemplo, estaríamos toda la noche. Entonces, básico, conocimiento, escalamos a la formación, escalamos a las ganas, escalamos al interés. Importantísimo, sobre todo también para el líder, para la parte de liderazgo. La comprensión de las cosas. Eso va muy relacionado con los sesgos que decíamos antes. Fijaos que cualquiera de esos sesgos automáticamente corta el camino a la comprensión, porque lo que tú recibes te rebota y lo que haces es proyectar lo tuyo, con lo cual no puedes entender nada más porque tú mismo no te lo permites. El criterio derivado de todo eso. Necesitamos conocimiento, necesitamos comprender, necesitamos contrastar. El contraste es esencial. Sin contraste no habría vida, no habría universo. Entonces necesitamos generar criterio y vivir sobre él. Y luego la coherencia. No podemos pasarnos, no podemos quedarnos cortos. Es decir, parte de la brecha digital de la que hablamos es que te encuentras con empresas que quieren pasar de 0 a 100. Quieren saltar directamente, quieren implantar un ERP con un CRM y las personas que están allí, hay algunas que les cuesta un poco gestionar el tema de los correos electrónicos y no es broma, porque cuando tienen que poner uno con copia, como que los gestores son distintos a los suyos, no saben muy bien dónde ir. Entonces hay que ser muy coherente a la hora de ver cómo lo podremos hacer. Y hay una cosa muy importante a tener en cuenta porque de todo esto que comento va a derivar, una vez se haya integrado todo en empresa y al final que dejo la guinda de las competencias, hay que tener en cuenta que no todo en Internet evidentemente es bueno y de ahí que esos 4 puntos haya que enfocarlos sobre los 4 que voy a comentar ahora, que son malos.
El primero es el anonimato, es decir, en el momento en que tú te expones, si tú tienes una tienda física ves la cara de la gente, pero si la tienes online, no. Y el anonimato en Internet es muy peligroso en el sentido de que la gente te insulta directamente y aunque no lo parezca, el estado emocional de muchas empresas que empiezan a entrar en Internet, sobre todo si son un poquito más pequeñas, sufren, y lo he vivido directamente, mucho por un solo comentario que pueden encontrar, por ejemplo, en Google, donde tienen el banner este de su empresa, le pusieron un mal comentario, una persona con un nick inventado, y esa empresa sufrió muchísimo, entre otras cosas, porque no se puede quitar ese comentario. Entonces tuvo que quedarse allí. La falsedad de perfil. Esto es lo que había pasado, por ejemplo, con esta empresa. Uno había creado un perfil falso, había puesto un nick y había dicho 4 barbaridades de esa empresa que no eran ciertas, pero ahí quedaron. El engaño. Es decir, nos puede venir engaño de cualquier parte. Ojo, internamente en la empresa también. ¿De acuerdo? Es un tema importantísimo lo del control bien llevado en las empresas, y el control bien llevado pasa por la confianza y pasa por el conocimiento. ¿De acuerdo? No estamos descubriendo nada nuevo. Luego el tema de los haters, que es un poco el sentido del punto primero. Es decir, hay gente que está en Internet, y de verdad que no poca, simplemente porque tienen tiempo y se dedican a odiar tal cual a las marcas, a las empresas, etcétera. Entonces, por eso hay que tener una buena política de gestión de reputación digital en las empresas. Es muy importante. La reputación hay que cuidarla y de cada vez habrá que cuidarla más. Ahí a la izquierda de la diapositiva veis que he puesto un lapicillo y tal con una libreta, porque os voy a dejar unas preguntas por si queréis que las comentemos al final. Os las paso rápidas, porque a ver, ¿cuál es nuestra relación actual con el mundo online? Es decir, como líderes, repito, personal o de equipo, percibimos el valor de la adaptación digital, es decir, todos los conceptos que hemos comentado antes, los tenemos claros para poder entender qué es la adaptación digital de mi organización. Intuimos a dónde podemos llegar con nuestra empresa gracias a ese proceso adaptativo que va a tener que ser continuo porque el cambio exterior es continuo. Entendemos que la adaptación digital es un valor competitivo. Hay que hacer mucho hincapié en ello porque es un gran valor competitivo. Y luego veremos en el tema del marketing emocional, creo que en la siguiente diapositiva, la importancia que tiene. Y luego lo que os acabo de comentar, si somos conscientes de la relación que existe entre las emociones y el mundo online, porque uno de los argumentos contra todo lo digital es que no puedes comunicar emociones. Sin embargo, hoy día prácticamente todas las empresas que se precian en marketing digital están trabajando marketing emocional. Y esto que os estoy comentando, pienso que es muy importante porque tú estás viendo que cada día hay anuncios en televisión, en YouTube, ni lo digamos, hay vídeos para aburrir con carácter emocional. ¿Es posible que siga habiendo empresarios y profesionales que sigan negando que en Internet no caen las emociones? Pues sí, las hay, y no pocas. Y es porque, una vez más, están anclados en todo su paquete de sesgos. Y eso es un proceso educacional de las empresas. Os voy a poner un pequeño vídeo también muy cortito, que a mí siempre que lo veo me sigue impactando. Creo que no va a dejar de hacerlo. El primer día me explotó la cabeza, me explotó el corazón de ver todo lo que transmite y la manera como lo transmite.
Bueno, este vídeo, si no recuerdo mal, creo que es británico, es del condado de Sussex. Me parece que su administración hizo este vídeo para concienciar sobre el uso del cinturón de seguridad en el tránsito. Yo recuerdo haber llorado con este vídeo porque si alguien considera que este vídeo no toca la fibra, que por favor levante la mano y que luego me lo explique. Es decir, esto es un claro ejemplo de marketing emocional, es decir, de un vídeo que, ojo, se le puede ocurrir a cualquiera, aunque lo haya hecho un estudio, porque evidentemente es una administración pública la que lo pidió, pero se le puede ocurrir a cualquiera. Hay vídeos por allí gratuitos que son espectaculares. Es decir, que ya no estamos hablando de multinacionales, no estamos hablando de un tema de gran inversión, sino de un tema de creatividad. Hago una pequeña puntualización. Hace 2 años LinkedIn hizo una encuesta entre 2.000 CEOs de su portal sobre cuál es la competencia que más aprecian a la hora de contratar a alguien, y salió la creatividad. Lo pusieron como ejemplo porque llamó muchísimo la atención que fuera la creatividad. Y el marketing digital es todo pura creatividad. Bueno, 2020. Perdón. 2020, aquí estamos en este año complicado que parece que no puede ir a peor. Vamos a dejarlo tal cual como está. Hay que pensar que este año está cambiando a las personas. Lo que ocurre es que probablemente la parte de dentro no nos estemos dando cuenta y poquito a poco esto vaya saliendo, porque evidentemente seguimos en el proceso de pandemia y yo mismo en Palma estoy confinado esta semana y la que viene porque han confinado mi barrio. Entonces, fijaos cómo está el tema por aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es un tema muy sensible con la gente de 45 años, mayores de 45 años, con perfiles que pueden optar perfectamente a liderazgo, pero que por circunstancias han perdido su trabajo, la empresa en la que estaban ha cerrado. Cada empresa que cierra probablemente tenga un directivo del nivel que sea que habrá quedado sin trabajo. Entonces, esta es una gran pregunta y muchos se preguntan por qué no nos quieren, ¿no? Aquí en España creo que sigue habiendo beneficios fiscales para las empresas que contraten mayores de 45 años, pero lo de que por qué no nos quieren no lo digo yo. Fijaos, Randstad ha revelado que la contratación de los mayores de 45 años se ha reducido en un 56% durante el último año, siendo un segmento que supone el 46% de la población activa de España. Este estudio está fechado en abril de este año, es decir, que han tomado datos a partir de abril del 2019. No es que estemos hablando de la pandemia, estamos hablando de 10 meses y 2 meses de pandemia, o pongamos 9 meses y 3 meses de pandemia. Creo que los datos son alarmantes, son difíciles, son complicados y algo habrá que hacer. Creo que entraremos en una era de emprendedores mayores de 45 años. Estos emprendedores creo que tendrán una cosa en común, aparte de otras, pero la que prácticamente todos tendrán en común son años de experiencia. Todo el mundo llevará muchos años trabajando, con 45, con 50 años. Sin embargo, también llevamos una mochila, y muy pesada, con toda una serie de circunstancias que no nos permiten mover, que hacen que nos movamos de forma más complicada, que nos ayudan a mantener esos sesgos que comentábamos antes, que debido a esos sesgos no podemos limpiar todas estas palabritas que salen por aquí, y que, bueno, quizás algunas de ellas pueden ser, yo creo que justificación, no argumento, sino justificación de por qué no se contrata a personal cualificado, porque aunque estés cualificado puedes tener estas circunstancias, pero sí que tenemos que ir con mucho cuidado en el tema de adaptación digital. Es decir, tanto si tenemos trabajo como si no, de cara a la adaptación digital necesitamos pulir todos estos puntos. Es imperioso que trabajemos con ellos. No nos va a quedar más remedio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues habrá que ir balanceando, y os pongo también el ejemplo, aquí en Mallorca somos muy de este versus, somos muy de esta contradicción, somos muy aficionados al elegir el miedo en lugar de la curiosidad, y
poner una barrera delante una vez más, por ejemplo, si me viene una empresa y me viene a explicar por qué Instagram es muy bueno para mi empresa, por ejemplo, de vestidos de novia, porque es muy fotogénica. Si yo no sé qué es Instagram o no entiendo nada de lo digital, en ocasiones, en lugar de sentir curiosidad, siento miedo. Y ahí cierro las puertas, me vuelvo a sentar con todos mis sesgos al lado y ya no admito como líder que me puedan ayudar a avanzar como empresa. Entonces, lo del balanceo es importante que no se ajuste en el momento. Es decir, lo interesante es coger la balanza, calibrarla cuando tengamos tiempo, formación, acondicionamiento, dedicarle un poco de espacio, tiempo de la empresa a calibrar esa balanza para que luego ya esté balanceada cuando recibamos a alguien. Y en esos dos platillos de miedo y curiosidad tengamos ahí la fuerza para cargar de peso el de la curiosidad. Fijaos, en 2001, en esta revista se publicó un artículo donde se decía que las personas que mostraban una enorme cantidad de curiosidad experimentaban grandes niveles de satisfacción en la vida y tenían experiencias interpersonales más positivas. No me imagino, 20 años después, casi, estamos hablando de 2001, 20 años después, cómo se puede haber potenciado los niveles de satisfacción y las experiencias interpersonales cuando a día de hoy podemos comunicarnos de cualquier forma con cualquier persona. Entonces, repito, hay que apelar a la curiosidad, hay que ser creativos y la creatividad nos tiene que llevar a ser diferentes como profesionales y a que nuestras empresas puedan ser diferentes. Y aquí os doy un pequeño punto de lo que son los océanos azules, que es una metodología, hay un libro escrito por los dos autores que lo diseñaron, en el que las empresas cansadas, como por ejemplo pasa con el comercio ahora aquí en Baleares, que está bajo mínimos, ya está prácticamente, no destruido, pero las calles comerciales están casi todas cerradas, no hay gente, y ahora sí que la gente puede ir, las fotografías dan lástima. Entonces, el segmento de comercio es un océano rojo donde los tiburones dan dentelladas a los pocos peces que se mueven por allí y al final ya los comercios acaban mordiéndose entre ellos hasta que al final la cosa no funciona y está el océano ya contaminado. ¿Qué han hecho emprendedores? ¿Qué han hecho empresas? ¿Qué han hecho líderes con un poquito de visión? Pues han dado el salto, han creado su océano azul y a partir de ahí han creado un nuevo mercado. Todo el mundo conoce Netflix, Blockbuster quebró porque Netflix se lo llevó todo, Nespresso, una nueva forma de ver cómo tomar café. Si recordáis los anuncios de Nespresso, me imagino que debían ser a nivel mundial, creo que salía George Clooney, es decir, siempre contrataban a alguien muy famoso para que tocase las emociones de las personas y la gente por afinidad estuviera interesada en Nespresso. Cirque du Soleil, Zara, evidentemente, o Alena Flelou. Y vamos con la última diapositiva de todas, que es la que he guardado para el final, con las competencias del líder digital. ¿De acuerdo? Las vamos a listar. Hay que pensar que cada profesional ya viene, vamos a dar por entendido que tiene sus propias competencias. ¿De acuerdo? A nivel genérico, a nivel de gestión, a nivel global en la empresa. Sin embargo, ahora toca, de las competencias que tenemos, ver cuáles nos demanda la adaptación al mercado digital. La primera, lo que decíamos, hay que tener conocimiento digital. Me he encontrado con equipos de trabajo que tienen que hacer una adaptación digital y el líder, diremos que va flojo, por no decir otra cosa. Claro, ¿cómo vamos a adaptar a ese equipo? Si en el equipo hay un miembro que es avanzado en tema digital, ¿qué hacemos con ese miembro? ¿Coge roles de liderazgo con los demás compañeros? ¿Eso va a casar con el todavía jefe, que es el líder del equipo en dirección general? En fin, muchos conflictos de los que David nos habló y nos podría seguir hablando. Gestión de la información. Gestión de la información.
los smartphones son teléfonos, pero los smartphones son herramientas de trabajo. Los CEOs, los directores generales, los responsables de equipo, todo el mundo maneja la información, tanto desde el ordenador como desde el teléfono móvil. La penetración del teléfono móvil en España, si no recuerdo mal, es de un 94%. Es decir, es prácticamente la totalidad. Entonces, la importancia de gestionar esa información. A día de hoy, cuidado, otra vez, las fake news. Hay que cargarse de criterio, de conocimiento digital. Si me vienen a ofrecer un producto digital, tengo que poder contrastar con otras empresas que tengan el producto parecido para poder acertar. Hay muchos casos en los que se ve que las empresas no han acertado en ese sentido. ¿De acuerdo? Simplemente por no contrastar o por no tener esa capacidad, simplemente por contratar a la empresa que les habían comentado. Comunicación digital, esencial, es un imperdible. Necesitamos comunicarnos, cuanto más mejor. Recordemos, la comunicación interna sigue estando bajo mínimos. Si la comunicación interna no funciona bien, la comunicación digital será complicada. Trabajo en red, muy importante en liderazgo y más en liderazgo digital. Como veremos más adelante, el aprendizaje continuo. No tengo que explicar a nadie la formación que hay hoy en día, gratuita, de pago, etcétera. Visión estratégica, esta es una competencia genérica, pero que de cara al entorno digital también hay que tenerla. Y el liderazgo en red, que va muy relacionado también con el trabajo en red. Y una cosa que parece que no, que es la orientación al cliente, ¿de acuerdo? Fijaos que las competencias del líder digital no es lo mismo que las competencias digitales del líder. ¿Qué significan las competencias digitales del líder? Conocer Trello, que es una herramienta gratuita de gestión de tareas. Conocer Telegram, que es, iba a decir que es una especie de WhatsApp, pero no. Telegram es una aplicación donde los temas de seguridad, los temas de compartir contenido son mucho más avanzados. Hootsuite, una herramienta para programar compartición de contenido en redes sociales. Dropbox, creo que todo el mundo conoce Dropbox, un repositorio de contenidos. WordPress, la inmensa mayoría de páginas web hoy en día se hacen en WordPress. Pocket es un agregador de contenidos para leerlos en offline, es decir, si tú en este momento ves un buen artículo y no lo puedes leer ahora, lo enganchas en Hootsuite en una categoría y lo podrás leer el fin de semana. LinkedIn, no tengo que hablar a nadie de la red más importante a nivel profesional. Evox, estamos hablando de podcast, ¿de acuerdo? Estamos hablando de conocimiento hablado. Feedly es otro agregador de contenidos para que tú, esto es lo que se llama curación de contenidos, para que tú puedas recopilar contenido de la red y durante la semana puedas ir programando ese contenido a través de tus redes sociales. Focus es una pequeña aplicación para centrar el foco en el momento de trabajo. Puedes programar tiempos de trabajo y tiempos de descanso. Y a partir de allí, plataformas de e-learning, gestores documentales, intranets, CRMs, que es para clientes, ERPs, que son sistemas globales, en fin, un largo etcétera, que estos sí son las competencias que el líder debe tener a nivel digital, aparte de las competencias de líder que debe tener para afrontar el mundo digital. Y poco más. Muy feliz de encontraros, muy feliz de haber estado esta horita con vosotros desde aquí, desde Palma. Y bueno, no sé si la gente ha hecho preguntas. Voy a parar un minutito y le paso la palabra a David, así puedo dar un trago de agua. Y muchas gracias. Sí, ha sido una conferencia desde mi punto de vista muy interesante. No sé ustedes qué piensan por ahí, si quieren abrir sus micrófonos y hacernos comentarios. No tenemos preguntas en el chat, así es que las podemos hacer ahora. Nos quedamos unos minutos y las vamos contestando, ¿no? Gracias a Judith, que veo que me había puesto en el chat que cambiase a modo de presentación y Sí, no lo he visto. sí. Gracias. También Eric Castrejón nos había hecho el favor de decirnos que
Estados Unidos. Correcto. Muchas gracias, Eric, también. Bueno. Sí, de hecho, a mí me gustaría comentar algo, Guillermo. ¿Sí? El día de hoy, en la mañana, di una conferencia para una empresa Ajá. y todavía hay gente que cree que vamos a regresar a la normalidad pre-pandemia y como que tienen la ilusión de dejar estas herramientas por como una forma de estarse negando al avance tecnológico. ¿Tú qué piensas de esa gente que como que no quiere aceptar este cambio? Gracias, Saldo. Es una buena pregunta y es parte del día a día que vamos viviendo aquí. Este enquistamiento, nosotros pensábamos, comentando con compañeros, que la crisis de 2008 habría cambiado al profesional y a la empresa en España. Pensábamos que habríamos hecho un poco de piña, como pasó en Alemania, para decir, oye, vamos todos a una. Sin embargo, no pasó. Y durante la pandemia nuestra aquí, marzo, abril, a mí me vino un poco el flash de lo que comenta Saldo de, oye, a ver si esto realmente, con lo duro que es y con lo que está pasando, va a cambiar a las personas, con lo cual los profesionales van a cambiar y van a decir, oye, además teletrabajo, vamos a adaptarnos. Y rápidamente me vino el desánimo y la desesperanza y me vino un no lo creo, y ahora que llevamos unos meses saliendo, verifico, y tú también, Aldo, con lo que me dices, que la gente en general, perdón, sigue igual, que muchas personas siguen igual, que tienen, a ver, nos han vendido, que es una estrategia de marketing, lo de la nueva normalidad, que es una estrategia que asusta más que otra cosa, pero la gente se confunde, porque la gente lo que dice es, oye, eso es que vamos a volver a lo de antes, y lo de antes ya no estaba bien. Y las personas que no tienen interés, ni ganas, ni lo que le queramos llamar, en adaptarse al nuevo entorno digital, van a luchar por la nueva normalidad y por volver a lo de antes. Que nueva normalidad no significa que tengas que volver a lo de antes, significa que lo de ahora vamos a intentar que se normalice. Que yo entiendo que normalizar es que podamos salir todos a la calle, nos podamos abrazar, no llevemos mascarillas. Yo creo que la gente toma percepciones en el sentido de, no, a ver si volvemos y facturamos lo de antes, pero si eso ya no va a volver. Basta ver cómo está rindiendo aquí de mal el tema de la liquidez de las empresas y del número de empresas que están cerrando y del número de personas que están engrosando el paro. Es decir, eso va a ser muy difícil de levantar y coincido contigo de que es un proceso de enquistamiento, yo creo que de mucho miedo a querer cambiar, porque la pandemia nos asusta muchísimo, es un tema de salud y es un tema de vida, y mi opinión es que estas personas ya no querían cambiar antes, es decir, no creo que haya nadie que antes fuera pro digital que ahora sea contra digital. Es decir, las personas que ahora luchan contra lo digital muy probablemente antes de la pandemia ya lo eran, ¿no? Entonces creo que los tiros van por ahí, que van muy por los 4 sesgos que hemos comentado y que la gente vive en ese cuadradito y no quieren moverse. Sí, a mí me gustaría, sí, César, adelante. Perdón, eh, yo creo que lo que va a pasar ahora, es mi opinión, es que si antes algunos teníamos la intención de avanzar en la parte digital, y no lo hacíamos porque solamente lo pensábamos. Yo creo que lo que decía Guillermo acerca de la intención y ahora la obligación va a ser el cambio más importante. Ahora ya no solamente va a ser nuestra intención, va a ser nuestra obligación. Les comento una anécdota rapidito. Un contemporáneo mío, el que respeto y aprecio, ambos somos baby boomers. Eso significa que somos ya un poquito gastaditos. Yo le preguntaba, ¿por qué no usas el correo electrónico? Y me dijo, no, es que un grupo de amigos y yo dijimos que
no íbamos a entrarle a eso de la cuestión digital. Y nos mantuvimos un tiempo. Dice, pero me he dado cuenta que algunos han fallado y se están metiendo. Le digo, ¿y tú por qué no lo haces? Dijo, no, yo soy muy fiel a mi palabra. Sí. La resistencia al cambio. Sí, sí, sí. Así Sí, es. sí, César. Yo creo que ahí tenemos un ejemplo clarísimo de esta resistencia al cambio. Aprovecho para comentarles, César lleva años escribiéndonos todas las semanas una nota, ¿sí? Que nos envía pues en su red, ¿no? Y eso es un pequeño post, ¿sí? Pero dice cosas tan interesantes que ojalá todos ustedes lo pudieran leer. Así es que si nos permite, César, te difundiremos nosotros, te ayudaremos a difundirte, ¿sí? Porque Claro que sí, tengo con una mucho gusto. buena colección por ahí de todos Ajá. tus escritos, ¿sí? Y hay unos Gracias. muy interesantes, ¿sí? Ahora Claro. estás descansando, pero bueno, volverás. Muy bien. Eh, yo sé que muchas de ustedes están en contacto por sus empresas con esto que es el cambio digital. Me gustaría escucharles, ¿sí? Incluso les pediría, ¿por qué no nos ponemos todos con el modo cámara abierto? Nos podemos ver, ¿sí? Porque estamos viendo muchas pantallas negras aquí. Y antes de despedirnos, bueno, sería grato para nosotros poderles ver. Ahí está Yuris, ¿sí? Pepe, Ofelia, que la veíamos ahí como el iPad, ¿sí? De Muy, hecho, ahí tenemos una pregunta de Yuris muy bien, Yuris. en A el ver, chat. Dice, ¿hay algo de bibliografía que conozcas de reciente publicación de teletrabajo? Quizá que compare lo que en algún momento se previó como home office contra lo que hoy enfrentamos. Ujú. A ver, yo le he contestado, que me parece que le he contestado en privado. Ha sido sin Ah, querer, digo que ahora me pone en privado, pero bueno, lo digo de perfecto. palabra. Aquí en Ok. España acaba de salir el primer documento medianamente normativo sobre teletrabajo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bibliografía yo así a bote pronto no conozco, pero esto sí que es muy reciente, creo que es de ayer o de sí, anteayer. sí, sí. Entonces, entiendo que viene de la administración y lo que será un poco será como para normalizar y regular un poco el tema de trabajo. Si es a nivel funcional, a nivel de empresa, no. Me imagino que esto es a nivel de si la empresa tiene que pagar el internet del empleado, si el empleado cobrará lo mismo o no. Es decir, es un poco de regulación a nivel de empleado, no tanto a nivel funcional. No sé si puede servir o si no. Tal vez no, me tiene mucho más curiosidad porque yo no sé si me escuchan bien, que luego mi sonido no se meta. Discúlpenme, ahí creo que estoy mejor. Sí. El tema de en México, y como ustedes saben, pues sí, definitivamente seguimos bastantes años atrás del primer mundo en muchos temas. Y en asuntos del teletrabajo, yo trabajé hace mucho tiempo en alguna compañía alemana y era muy común, pero porque lo traían de Alemania hace 20 años, ¿no? En el caso de las compañías ahora que se vieron forzadas a hacerlo, incluso nosotros en esta semana estamos trabajando con los empleados para hacer una modificación al contrato que tiene el empleado ante la compañía, en donde se aprueba un tema de teletrabajo. No estaba ni siquiera establecido contractualmente y tuve un debate hoy precisamente con el director de recursos humanos porque cuando yo leí el contrato para firmarlo, que no tengo objeción, al contrario, qué bueno que se estén tratando de alinear, dice específicamente que el teletrabajo se realizará en el domicilio del empleado que se ha establecido en su contrato. Es como un adendum. Entonces le dije, a ver, el concepto de teletrabajo es a distancia. O sea, ahorita lo que me estás diciendo es que a fuerza si no estoy sentada en la sala de mi casa, no me cuenta como un teletrabajo y no lo tenían previsto. O sea, me dijo, ah, caray, o sea,
eso no lo vimos, solo dijimos, asumimos que estás en tu casa. Dije, a ver, no, yo puedo rentar un Airbnb un mes, bueno, ahorita ya no lo puedo hacer porque ya todo el mundo está medio regresando a la normalidad, pero ¿qué significa? Si yo tuviera un riesgo de trabajo, un accidente que no está considerado, porque entonces tal vez estoy en Cancún y no estoy en la Ciudad de México, Correcto. no estamos Sí. listos, ¿eh? La verdad es que aquí sí ha sido un asunto complejo en tema legal y en tema de paradigmas. Sí, sí, sí. Qué Sí. buen comentario. Sí, porque yo puedo estar en cualquier lado y por aquí veía a Erich levantando la mano. Erich, por favor, Ofelia. te escuchamos. Pues yo creo que más bien es la misión y la visión que puede tener cada compañía, ¿no? Porque justo en la compañía en la que estoy, hoy en día puedo decir que todo el proceso de capacitación se migró a la parte de capacitación a distancia y hemos estado trabajando mañana, tarde y noche en estos procesos de capacitación. Hoy el 100% de nuestro personal ya cubrió la capacitación de este 2020 y estamos ya trabajando en la del próximo año. Y en el tema precisamente de establecer ese proceso del home office, hoy el propio CEO nos dice, muchachos, estamos viendo la posibilidad de ofrecerles el beach office. Entonces, por nosotros no hay ningún problema, porque ustedes durante estos 6 meses me han demostrado que son lo suficientemente maduros y responsables para irse y estar conectados en el momento que se les requiera y presentar sus actividades sin tener el chicote del checador, de que tengo que estar en la oficina, de ustedes saben porque ustedes lo han hecho, ¿no? Entonces, yo creo que ese es más bien el tema de cómo va, qué tan madura es tu compañía, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me parece que es una cosa que hace tiempo yo lo venía a venir. Esto en el 2002 estaba yo con un proyecto en el TEC de Monterrey de una migración de uno de los bancos que se iba a ir a Querétaro y que iban a trabajar con este concepto. Y ya esto estaba en la palestra, ¿sí? Pero fíjense todo lo que ha tenido que pasar y a qué hemos tenido que llegar hoy para estarnos cuestionando esto. Yo creo que, como lo dices, está en la misión, en la visión de cada empresa este tema, ¿sí? Ofelia, perdón, querías decirnos algo. Ay, gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la exposición, Guillermo, me pareció muy clara. Fíjate que hablando de miedos, ¿no? Sí hay cierto miedo por resistencia al cambio, o sea, lo noto en mi generación y tal, ¿no? Pero una persona muy cercana me comentó, ella trabaja en una institución gubernamental de aquí de la Ciudad de México y están haciendo ahorita home office, ¿no? Pero lo que quiere hacer, o sea, esta parte del gobierno es, bueno, ustedes trabajen con sus computadoras, nosotros no les vamos a dar el material, pues la computadora, ¿no? El iPad o lo que sea. Y volviendo a lo que decía la otra chica de normatividad, está bien peligroso porque me decía esta chica, me dice, ok, yo compro mi iPad y todo, y ahí no hay, o sea, es mi iPad, no es de la empresa y yo puedo filtrar información mala, tengo datos de usuarios, de miles de usuarios importantes, que, ¿cómo van a controlar eso? O sea, cualquiera puede utilizar tus datos y tal, ¿no? O sea, porque es una empresa del gobierno donde todos estamos, ¿no? Y entonces, al no querer el gobierno dar estos datos, o sea, me parece un peligro. Entonces, no sé, te vas enterando de cosas y siento que mucha gente, por ejemplo, yo digo, ay, no, qué miedo, ¿no? O sea, de ahí puede provenir el miedo de, ay, van a casi, hackearme mi identidad, no sé, cosas así. ¿Cómo puedes tú solucionar esto? Definitivamente estando informado, ¿no? Pero ¿dónde hay cursos o cosas así que te puedas, ay no, pues esto está bien, es fidedigno o tal? A ver, gracias por la pregunta, Ofelia, muchas gracias.
A ver, la circunstancia, la empresa, bueno, si es gubernamental es distinto, pero evidentemente la empresa tiene que preocuparse por todos estos aspectos. Es decir, si el teletrabajo, con independencia de del dispositivo, voy a decir maquinaria, el teletrabajo se tiene que gestionar de forma que, para empezar, la conexión evidentemente sea segura, es decir, tú tienes que tener un acceso validado, ahí no puede entrar nadie y si entras tienes que validarte con usuario, contraseña o lo que sea para quedar identificado tú, solo tú y en el tiempo que estés. Y luego otra cosa, de base y como mínimo, los sistemas que manejas te deberían permitir trabajar capando o eliminando por completo la posibilidad de que tú te puedas descargar información en local a tu computadora. Es decir, estos puntos, si básicamente no se tratan, aquí no estamos hablando de teletrabajo, estamos hablando de lo que decías tú, de que aquí vamos a empezar a repartir información de la empresa a uno y otro y enviar correos y podría ser un desastre. Igual los sistemas, por ejemplo, hoy en día y hace 3 años y 5, si tú, por ejemplo, te conectas en remoto a tu empresa, que eso hace 1000 años que se hace y no se hablaba de teletrabajo, sino, oye, en un momento puntual, oye, tengo gripe, pero desde mi sofá con el portátil puedo hacer algo. Eso ya funcionaba así. Si tú te conectas a través de una aplicación, probablemente web, y desde ahí vas trabajando. Y si tienes que modificar un documento, lo modificas en online. Y ahora ya con lo de la nube está todo más que superado. Y en administración pública tendría que estar mucho más que controlado. Pero bueno, eso es harina, Gracias. es harina de otro costal. Un poquito por ahí. Sí, Gracias. sí. A ti. Bueno, estamos llegando prácticamente a la hora que nos habían fijado. Como ustedes saben, el tiempo que tenemos designado para estas charlas son de 1 hora y cuarto aproximadamente. Creo que el día de hoy hemos visto cosas muy importantes y estamos cerrando un primer ciclo. Estas charlas han sido prácticamente nuestra presentación de la fortaleza. Cada uno de nosotros hizo una aportación, pero vamos ahora a pasar a otro tipo de actividades. En 3 semanas más os ofreceremos un taller que será ya distinto porque no trabajaremos en este formato de conferencia, sino que haremos otro tipo de trabajo con ustedes, ¿sí? Y serán un poco más largas, ¿sí? Trabajaremos ya en otro formato, os lo haremos saber en las próximas 2 semanas. A través del MailChimp os haremos llegar en qué estamos y sobre todo queremos que ustedes sientan que en la fortaleza del talento hay posibilidades de desarrollar este talento, ¿sí? Luis Miguel Román, que no está hoy con nosotros, pues ha entrado con el tema de liderazgo. En mi caso fui con el tema de la solución de conflictos. Aldo entró desde el principio con lo que es el cambio y ahora Guillermo con esto que son las habilidades o las competencias del líder. Son 4 temas que aunque los hayamos dividido, los 4 las trabajamos, ¿sí? Las hemos compartido, las hemos realizado con distintas empresas y nos gustaría que ustedes las conocieran ya en acción en estos talleres que vamos a empezar a formularles en breve. Aldo, ¿quieres agregar algo más? Sí, bueno,
realmente estamos cocinando cosas muy padres, muy lindas, muy interesantes, muy útiles para las empresas. Hoy concretamente estuve con una empresa del ramo petrolero y Enova, hablando justamente del cambio, de la adaptación, del liderazgo, de cómo la persona, el individuo, eh, vamos, hace un momento hablábamos de esta resistencia al cambio. Si un adulto quiere aprender a andar en bicicleta, vamos a suponer que son dos. Uno dice, tengo muchas ganas, y el otro te dice, no, yo paso. Pues obviamente uno va a aprender y el otro no. Entonces, las herramientas que vienen son muy orientadas al qué es lo que sigue, qué es lo que hay que hacer, pero con herramientas ya muy prácticas. Y bueno, un gusto, un honor estar con todos ustedes y esperemos estar repercutiendo en sus empresas de una manera más útil. Les mando un abrazo y felicidades, Gracias. Guillermo. Guillermo, Bueno, poquito más que añadir. Agradeceros el tiempo que me habéis dedicado, escuchando atentamente. Y para mí es como, bueno, yo en realidad soy el único no mexicano del equipo, aunque David lleva muchos años aquí. Y para mí es un placer contrastar culturas distintas por las formas de pensar, por la manera también como se orientan las cosas, por la gestión que se hace de las emociones de las personas, del trabajo. Creo que es muy interesante, por eso la diapositiva final de ser felices de encontrarnos, ¿no? De conocernos. Algunos habéis repetido ya y nos hemos visto. Y nada más, enviaros un abrazo a todos desde Mallorca y nada, le paso la palabra a David para que dé el cierre. bueno, el cierre más que nada es una pequeña despedida, ¿sí? Porque hemos tenido realmente a algunos de ustedes que nos han acompañado en estos cuatro webinars, ¿sí? Nos ha dado mucho gusto que estén con nosotros y algunos otros que vienen nuevos, les damos la bienvenida a este modelo, ¿sí? Esperemos que seguirles teniendo con nosotros. Ya iremos, como os dije, presentando estas actividades para que pueda fluir más libremente. Así es que muchísimas gracias